La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto de la mañana. Hola, muy buenos días. Hoy es martes 10 de octubre del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos y bueno, gran expectativa por el fútbol, como es natural. Sí. No se va a hablar de otra cosa en todo el día que el fútbol y del fútbol y del fútbol. Acá tenemos, esa es la portada de KEA, de Perú 21. Perú 21. Con camiseta roja, ya cambiaron hasta la portada. Sí, Arriba hasta el logo Perú. ya han cambiado. Hasta el logo, todo. Arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú. Hagamos historia, dice. Bueno, van a necesitar bastante, ¿no? Yo no quiero ser aguafiestas, chicos, pero me han dicho que cuando yo hablo así en modo aguafiestas, es una buena cábala para el Perú. Porque el efecto es contrario. Exactamente, exactamente. Bueno, primero hay que decir una cosa que es verdad, Colombia es un buen equipo, no es un equipito, no, es un tremendo equipo, que además estaba casi asegurado su pase al Mundial, o sea, ellos, si no hubieran perdido con Paraguay, que estaba completamente fuera, estarían ahorita celebrando su ingreso al Mundial y hubieran venido tal vez más relajados a jugar con nosotros, ¿no? Que nos hubiera favorecido, pero no, están viniendo tan desesperados como nosotros porque necesitan ganar exactamente igual que nosotros. Entonces, lo que va, y es el último partido, ¿se dan cuenta? Entonces, nadie puede aguantar y especular. No, van a salir los dos equipos a ganar y a ganar a como dé lugar para poder pasar a la hay que decir clasificatoria, ¿no? Porque eso es un eufemismo, digo yo, ¿no? Pero bueno, no, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que somos un país tan pesimista con el fútbol. Ponte a pensar, ¿no? Yo crecí con Perú campeón. Sí. O sea, sin discusión, Perú campeón. ¿No es cierto? Ya. Ahora es porque yo creo en ti. ¿Eso qué significa? Que el resto no creen, pues, pero yo sí, pues todavía, ¿no? Claro. Antes tú disputabas las clasificatorias para ir al Mundial. Ahora disputas las eliminatorias porque te van a votar de todas maneras. Entonces, tenemos un ambiente un poco pesimista, ¿no? Tristón sobre el fútbol. Con motivo, por cierto, no es que los hinchas sean masoquistas, o sea, sí, claro, hay decenas de años que lo justifican, ¿no? Así es, no estamos hablando de soseras. Claro. ¿Ya? Entonces, mira, ahí estamos en pantalla, qué divertido, estamos en esta camarita de Facebook Live, ¿ya? Y claro, sí hay un ambiente de alegría que acompaña al fútbol. Yo te voy a contar una anécdota. Ayer fui a una casa comercial, muy conocida en Lima, y me dijeron, ojalá que ganemos. Señora, yo por supuesto, claro que sí. No, señora, porque ahí nos compran más al día siguiente. Sí. Impresionante. ¿Cómo? Sí, no, señora. Cuando la gente se pone contenta, sale a comprar más. Sí. Y oiga, ¿pero qué pasó? ¿Te aumentaron el sueldo? No. ¿Ganaste más ese día? No. Sino que estás de buen humor. O sea, ¿quién paga pato? La tarjetita. No, tenías unos ahorros que los habías, digamos, guardado para otra cosa y pero dices... Sin llegar a eso, Rosa María, este fin de semana tuve la oportunidad de estar en un mall, en un centro comercial, y he visto a los televisores en las carritos como si fueran cajas de leche, ¿no? Claro, pues... Por favor, ¿de es dónde? Que en Lima, Perú y en el resto del país, la gente no pinta ni tarrajea su casa, ¿ya? Pero abres la puerta y hay un televisor de 84 pulgadas, creo, una cosa así. Es que, de verdad, dicen que no hay señal, que no se oye nada. Me están avisando. Se oye el ambiental. Se oye el ambiental, nada más. Están solucionando eso. Lo están solucionando. Sudando la gota gorda por ahí. Gracias. Acá me dicen, por favor, di que la selección la ganan por goleada. ¿Eh? Sí, porque mi cámara funcionó con Argentina. Dije que Argentina los metía 40 goles. Ya, perfecto. Hoy yo también tengo que decir lo mismo, que los colombianos nos arrasan. Pero a ver, hay tres posibilidades, como dicen, ¿no? La primera es que ganemos, con lo cual, ya, todo felicidad. Mañana la economía se florece, indultan a Fujimori, en fin, todo felicidad. Dos, que perdamos, lo cual es una muy mala cosa, porque los hinchas del fútbol se lo toman emocionalmente muy mal. Hay una depresión colectiva y de verdad que eso tampoco está bien. Esto es un juego, ya no es tu vida, es un juego. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho es que este tipo de
digamos, de manifestaciones depresivas se asocian al alcohol. Sí. Claro, se ponen a chupar, se ponen tristes, arrancan la gresca, las riñas, y cuando no, la violencia doméstica, la que vamos a hablar también en esta sesión de A Pensar Más. Y por supuesto un sistema pues generalizado de depresión, de tristeza, de imposibilidad de incumplir el logro, ¿no? Y la tercera posibilidad es que vayamos a un repechaje con Nueva Zelanda. Ahora, Nueva Zelanda no es un Chancay de a medio, es un tremendo equipo. Son unos maorís grandotes, de verdad. Son gente bien papeada, que hace las cosas en serio, que chambea bien. No es cualquier cosita así nomás que por aquí pasó. ¿Ya? Y además ya se alarga pues la agonía, ¿no? Porque en vez de hacerlo ya, terminamos hoy, no. Tenemos que ir a un repechaje, no sé, ¿cuándo es el repechaje? Noviembre. Imagínate hasta noviembre hablando de fútbol y de repente no vamos tampoco. Pero sí hay que decir algo que sí me parece importante, lo voy a decir más adelante en la mañana, en la República también. A mí lo que me parece interesante es que, no sé, de repente me equivoco, pero tú me vas a corregir. Creo que es la primera vez en muchas décadas que llegamos al último partido de la clasificatoria con alguna esperanza de ir. Normalmente el último partido de la clasificatoria no lo veían ni la mamá de los jugadores. Porque ya, y entonces ponían a chicos para que practiquen, ¿no es cierto? O sea, ya chicos jóvenes, porque ya para que tengan roce, pero hay muchas primeras veces en décadas que se están cumpliendo y eso es positivo. Positivo. Lo que decíamos en la mañana aquí en la radio, por ejemplo, gane o pierda, vaya o no vaya al Mundial, por favor, hemos ganado en el sentido de que hay un equipo que por lo menos da esperanza que antes no lo hacía. Y dos, hay un equipo que, por ejemplo, anoche estaba concentrado, no estaba de juerga, no estaban tomando tecitos eso también es nuevo. En el Óvalo Gutiérrez. Acuérdate, cuando Pablo Guerrero lo chapan y termina metiendo presa a Magali Medina, aun cuando hayan sido las 8 de la noche, como él sostiene, y que tomaba tecito en el Óvalo Gutiérrez, ¿qué hacía tomando tecito en el Óvalo Gutiérrez la noche anterior a un partido? Anoche estaban en un hotel, ahí estaban todos juntos, llegó el presidente con su esposa, lo saludó, porque parece que se ha convertido también en la cábala de la selección. Así es. Con el bailecito típico. Con el bailecito, y bueno, y con eso, por lo menos le da cierta, ¿cómo les explico? Sentido de disciplina, porque un deportista profesional es una persona sumamente disciplinada en su vida personal, pero sumamente disciplinada. Hay que levantarse a cierta hora, acostarse a cierta hora, comer ciertas cosas, hacer determinadas rutinas, no salirse de esas rutinas. Incluso sus vacaciones están programadas porque su cuerpo es un instrumento de trabajo y lo tiene que cuidar. Entonces, digamos, esta idea de que eres un lechero, y como eres un lechero, no importa que te la pegues la noche anterior porque igual vas a rendir. Eso creo que sí ha sido un gran favor el de Gareca, porque lo ha desterrado y, como dicen, ha separado malas juntas, ¿no? Creo yo, ha sacado a los que daban problema. Y lo que pasa es que a veces pueden haber personas que se potencian, o sea, que no dan problema, pero con la junta del otro ya pues todo se relaja. La dinamita y el anfo. Exactamente. Entonces mejor si los separas, las cosas van tranquilas y ya está, y le das la oportunidad a gente más joven. Además, a mí me gusta cuando veo la foto, no sé, de repente me estoy haciendo vieja, pero yo los veo bien jóvenes, ¿no es cierto? Son jóvenes. O sea, no ves un chico pues de más de 30 años, es raro ver uno en la selección peruana. Lo cual alienta el tema de la esperanza, ¿no? Seguro que por lo menos tienen para 2 eliminatorias más, 2 mundiales más. Exactamente. Si somos muy optimistas, ¿no? Y un trabajo más, ¿no? Ahora, supongamos, también hay otras cosas que decirnos. Supongamos que ganamos el partido y que vamos al mundial. Acá Ismael es muy chiquito, ¿ya? Tú tienes que decir que perdemos, pero bueno, vamos a suponer. Supongamos, en el supuesto negado, como dicen los abogados, ¿ya? Lo que pasa es que es muy triste ver a tu selección hacer un papelonazo en un mundial. Porque de verdad, o sea, papelones en casa, bueno, pues quién no, o sea, en casa el papelón aguanta, ¿no? Pero hacer el papelón ante los ojos del planeta, claro, ¿no? Y vaya que las selecciones peruanas han tenido papelones, pero papelones de aquellos, o sea, papelones de a 6 goles, de a 5 goles, o sea, no cualquier papelón. Entonces,
muchas personas de mi generación terminaron con el fútbol en España 82. O sea, dijeron, nunca más vuelvo a ver un partido. O sea, de la cólera que les dio. Fue un Entonces, papelón también, ¿no? Miren mi cara. Prácticamente fue la inauguración, ¿no? Fue horrible. No, lo que pasa es que no pasamos de la primera ronda, ¿ya? Y además nos metieron 5 goles. Polonia, ¿ya? O sea, le empatamos a Italia, que fue campeón del mundo. Miren cómo me acuerdo de esas cosas, ¿no? Y después Polonia nos desclasifica. Entonces, pero además no por un gol, no. Además, como le pasa a las selecciones, o le pasaba, espero que ya no, a las selecciones peruanas, ¿no? Les metían, al tercer gol ya estaban derrumbados. O sea, al tercer gol le metían 7. ¿Te das cuenta? En vez de defender o de pelear hasta el final. Se desmoralizaban, ¿no? Pero se desmoralizaban en nada. O sea, en nada. Ya perdimos. Ya perdimos, ¿no? Y eso a nivel interplanetario es un papelonazo. En los 2 mundiales anteriores por lo menos pasamos a la segunda ronda. Además, en el mundial del 70 quedamos 7º. ¿Y quién nos saca del juego? Brasil, que era el campeón del mundo. Fue un mundialazo, o sea, fue lindo, fue un lindo mundial. Entonces, estábamos 7º, pero el Perú estaba muy orgulloso de lo que había hecho su selección. En el mundial de Argentina, sí, el papelonazo, ¿no es cierto? Por hacerle el favorcito a los argentinos, los reventamos la vida a los brasileros. Hasta ahora se habla de algún tipo de trampa, complot o lo que fuera, nunca se aclaró, pero por lo menos pasamos a la segunda ronda. En la primera ronda le ganamos a Escocia, hicimos un buen papel, Cuya metió ese famoso gol de tiro libre, o sea, hubieron imágenes muy bonitas que quedaron. Pero en el de España 82, o sea, tu sensación es de ese tipo, ¿no? Si no tienes plata no invites, pues, ¿no? O sea, si vas a ir, pórtate bonito, pues, ¿no? O sea, yo entiendo que hay 24 equipos en un mundial, ¿no? Y obviamente uno tiene que quedar 24, o sea, bueno. Pero, por ejemplo, en estas eliminatorias, ¿ya? Salvo Bolivia y Venezuela, que están fuera de juego, y Brasil y Uruguay, que están por encima de todos los demás, todos los otros han jugado parejo. A nadie se le puede decir, oye, tú eres mejor, no. Y son 6 equipos que han jugado parejo. Entonces, incluyendo a equipos tan potentes como Argentina. Que son potencia mundialista, claro, ¿no? Claro. Y como Colombia, claro. que no se pierde un mundial, sí. ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros, ¿no? Paraguay, que lamentablemente pasa por un mal momento, pero que tuvo una tradición. Chile ha ido a más mundiales que nosotros, o por ahí, ¿ya? Últimamente nos ha superado, que no era así. Entonces, oye, todos han hecho un buen papel. Yo les contaba que me tocó ver el partido del último en un grupo de personas donde había un abogado de cada nacionalidad. Parece un chiste, ¿verdad? Había un abogado argentino, un abogado colombiano, un abogado chileno, un abogado paraguayo, una abogada ecuatoriana, un parcito de peruanos, ¿no es cierto? Y era muy entretenido porque todos los resultados importaban. Y todos estábamos, sin ser algunos muy fanáticos, otros no tanto, muy enterados de lo que pasaba, porque todos dependíamos de todos. Y al final la locura era ver la tabla, todo el mundo quería ver la tabla, cómo ha quedado la tabla, ¿no? Entonces, todos los equipos eran muy parejos. Lo que demuestra también que el fútbol se ha convertido en un deporte hipercompetitivo y que, bueno, que lo que se hace en un lado se hace en el otro. Y que además hay una gran relación entre los deportistas. Es decir, un futbolista juega para un club donde juegan de otras nacionalidades también. Conocen sus maneras de jugar, sus sentidos, todo. Entonces, eso. Para mañana, ojalá que la gente salga a comprar, que la campaña navideña sea buenísima. Claro, de verdad, pues. Bueno, mover la economía es positivo. Nos va a dar una buena relación. Es buenísimo. Si se gana, mañana todo aquel comerciante que está pensando en invertir para la campaña navideña, dobla su apuesta. Sí. Claro, va a decir, no, esta campaña navideña va a ser buenaza. Tenemos que comprar más material. Oye, se nos coló algo. Tenemos que comprar más material para confeccionar más, para hacer más, porque la gente va a estar contenta, va a comprar. Hay que mandar a hacer más camisetas, ¿no? Sí, por cierto. Así es. Bueno, algunas recomendaciones bastante caras las camisetas, ¿eh? Por favor, hay que ser justos también, ¿no? Hay que ganar, pero tampoco hay que recontra ganar, ¿no? ¿Cuánto está cobrando una camiseta? Está cobrando 60 soles una camiseta. Para niño. Por supuesto. No, pues, imagínese usted, señor comerciante, un papá que tiene 3 hijos hombres, que le quiere comprar a cada uno de sus hijos una camiseta, más comprarse una a él. 240 soles, no te pases. Claro, se puede lavar y volver a usar, ya estamos de acuerdo, pero
o sea, el chico no se la va a poner pues todos los días, ¿no? No estoy hablando tampoco de camisetas oficiales. No, no, no. Para nada. Bambarén nomás. Bambarén nomás. Sí, sí, sí. ¿Qué te queda? Obviamente. Pucha, pero sí, tú le dices, tío, sí, hijito, es la oficial. Ah, no, él te si el va a niño creer, tiene 6 años, te cree ya. Mal, nomás. No, pobrecito, pero sí, hoy día me he enterado que mi hija tiene una camiseta que me va a prestar, ¿ya? Para que me pueda poner una. Dice que tengo una guardada al fondo del cajón. Además me dice, tú me la regalaste. Mira, no sé, te acuerdas. no me acuerdo, pero ya está, ¿ya? Y sí, ahora, si usted no tiene camiseta y va a ir al estadio, se recomienda que vaya con una prenda blanca y roja, o que vaya con una prenda blanca y con una casaca roja, porque sí se ve muy bonita la tribuna. Sí, claro que sí. ¿Cierto? Sí. Se ve muy bonita la tribuna blanca y roja, y además, efectivamente, a los jugadores, ahora, lo que me explicaban algunos jugadores, a mí me pasa, ¿no? Cuando tú te tienes que concentrar en lo que estás haciendo, y esto es un trabajo de muchísima concentración, aíslas completamente el ruido. Uh-huh. O sea, el entorno desaparece y tú estás concentradísimo en tu pelota y en tu jugada. Entonces, no es del todo cierto que solo escuchen el aliento peruano, porque están, al contrario, deberían estar como con una pared a los costados y solamente metidos en su tema, ¿no? A nosotros, a todos los que hacemos televisión, a veces tenemos que hacer lo mismo. Yo detesto, por si acaso. Yo, si jugara fútbol, tendrían que jugar en estadio en absoluto silencio. Si no, no me dejan concentrar. Y en un estudio de televisión lo último que hay es silencio. Porque si no te hablan en torno al estudio, te están hablando a la oreja. ¿Y tú sabes qué? No, pues yo nunca permito. ¿Ah, sí? No, nunca igual. permito. Nunca, además, cuando hay de nuevo, lo llamo, tú eres nuevo, ¿no? Sí. En mi estudio no se habla. Ay. ¿Tú tienes algo que hablar? Sales afuera, conversas por teléfono. En mi bien. estudio no se habla, no huele una mosca. Bien, ¿Ya? bien. Porque si no, no nos concentramos y todo. Y además, un estudio de televisión, igual que acá en la radio, es un trabajo de equipo. Uh-huh. Y es como, fíjense. Es un trabajo sincronizado. Exactamente. Cae uno, caemos todos. Así es como una cirugía. O sea, si el doctor se distrae, ¿no es cierto? Y las enfermeras están jugando a otra cosa, todo es un desastre. Uh-huh. Es un ballet. Hay momentos en los cuales sí, efectivamente, te puedes distender, pero cuando estás entrando ya al corazón de la operación, el silencio es total. Y se los digo, puedo entrar muchas veces a una sola operación, despierta además, así que... Por lo que la concentración es sumamente importante. Cuando va a salir el niño en una cesárea, no se escucha una mosca volar. ¿Ah, sí? Ni una mosca, silencio absoluto. Tú escuchas sí la conversación. Ah, claro, porque tienes que escuchar el llanto del niño. No, y además la concentración del Sí. doctor que lo está sacando. Son como, ¿qué te digo? 1 minuto. Que es un silencio sepulcral y escuchas, sale, y ya escuchas las indicaciones del doctor. Pero yo no podría jugar en un estadio con miles de personas gritando. Por eso los jugadores profesionales aíslan, ¿no es cierto? Esa es parte de la preparación psicológica que tienen. Uh-huh. Aíslan al ruido para poder jugar. Si no, no podrían jugar nunca en un estadio adversario, pues. Claro. La presión de la bombonera. Y decía, son profesionales. Y además estuvo muy bien que había una garra peruana también, tampoco estaban huerfanitos cuando salían a cantar el himno nacional, que ahora lo cantan abrazados. Se escuchó bien, ¿no? Y bueno, otra cosa también importante, así como nos tratan a nosotros bien en otras partes, hay que tratar bien a los invitados, ¿no? O sea, al invitado no solamente se le respeta, sino se le trata bien, Y así pase lo peor, al invitado se le trata bien, porque este es un combate digno. Así es. ¿Ya? Este es un combate digno, donde la gente va a pelear por una pelota, no va a pelear a los puños. Uh-huh. Entonces, que eso quede claro en las tribunas y fuera del estadio, ¿no? Miren, para este partido se están poniendo 1.400 policías. Eso nos cuesta en impuestos, ahora que se quejan de la visita del Papa, eso nos cuesta en impuestos desde ayer una millonada de plata, ¿ya? La Federación Peruana de Fútbol es una asociación privada. Y sin embargo, ¿por qué ponemos esta seguridad? Porque nos preocupa que, ¿no es cierto?, no pase nada, ¿no? El Ministerio del Interior tiene bastantes recomendaciones. Dice que sí se puede ir con la cara pintada, por supuesto con la camiseta, pero que no lleves correa, que no lleves elementos cortantes. O sea, está prohibido entrar con cuchillo, con pistola, con ametralladora, con dinamita, con todos los cosas que se los parezcan, ¿no? Cosas que se los parezcan, no te hagas el graciosito, ¿ya? Y
Adentro hay instalaciones más o menos nuevas, o sea, hay baños, hay gaseosas, no se va a vender alcohol, hasta donde sé, que eso es importante, yo creo, porque lamentablemente el alcohol se asocia lamentablemente a disturbios, ¿eh? Entonces hay que evitarlo en eventos masivos. Ahora, después de eso, ¿no es cierto?, a la salida del estadio también pues una conducta digna, ¿no? O sea, no se trata de maltratar a nadie. Va a haber una barra colombiana en Occidente y en Oriente, me parece importante, porque además hay mucho colombiano viviendo en el Perú. Son gente muy, muy educada, son gente que nos ha tratado muy bien en Colombia, son gente a la que hemos abrazado en el proceso migratorio de Colombia a Perú, así que con absoluta cortesía. Que no se diga que acá no se trató bien al invitado, ¿eh? Por favor, eso es lo más, para mí es una de las cosas más importantes. Porque tú puedes ser un buen jugador de fútbol, puedes tener un buen equipo de fútbol, pero si eres una mala persona, ¿no es cierto? Si eres un mal jugador, si eres un picón, si tu barra es una barra picona, no sirves, ¿no? Entonces nos vamos a la pausa. Demostremos que somos peruanos de calidad. ¿Cómo debe ser? Muy bien. Con dignidad. Pues ellos están jugando la vida también. Hay que tener respeto por el adversario. Ambos queremos ganar el partido. Así es. Ambos, con todo derecho. Entonces, cortesía siempre, ¿no es cierto? Y también trato responsable, por supuesto, ¿no? Y nada de perseguir niños pues que visten una camiseta de un color que no es la tuya, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Bueno, muy bien. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y hoy día vamos a hablar por unos momentos, ¿no es cierto? De este problema serísimo, nuevamente, de violencia doméstica, de violencia contra la mujer. Y de violencia que no es privada, como alguno ha dicho. No. Los delitos son públicos, por eso tenemos que discutirlos. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 24 minutos. Rosa María, hay que resolver una confusión que se ha suscitado hoy. El diario oficial El Peruano nos informaba de que hoy era jornada no laborable desde las 4 de la tarde hasta las 12 del mediodía. Bien, pues es compensable por si acaso, ¿eh? Tampoco es feriado, por eso no digo que es feriado. No, hasta las 12 de la medianoche. De la medianoche. Ajá. Ahora sí. ¡Viva PPK! ¡Viva PPK! Hoy día a las 6 de la mañana nuestro presidente, a lo Donald Trump, ¡viva PPK! A lo Donald Trump, se levantó a las 6 de la mañana, porque el tuit es de las 6:31 de la mañana, así es. Y dice: hoy juega nuestra selección y todos queremos alentar a nuestros muchachos. ¡Decreto! Mediodía laborable para Juntos Gritar Arriba Perú. A la miércoles. Entonces, como Luis XIV. Ajá, decreto. Exacto. O sea, olvídate el peruano. ¿Qué peruano ni qué 8 bien monárquicos, ¿no? Eso, ¿no? A la monarquía. Sí. Que le corten la cabeza. Que decreto, que indulten a Fujimori. Decreto, suelto y nadie trabaja. Es un poquito tercermundista, ¿no? ¿Ya? Hay normas. Pero la realidad es otra, pues. No sé, pero hay normas, pues hay una norma. Ahora, acabo de leer a Patricia del Río que el ministro Graus ha dicho que el presidente se ha entusiasmado. ¿Ya? Hay normas, por Dios, hay normas. En fin, el presidente se ha entusiasmado, está bien. Ahora miren, considerando que el 80% del país es informal, la pega es informal, y el 10% está en el sector público, es decir, a partir del mediodía en el Perú no trabaja nadie. Esa es una realidad. Sí. Salvo los que tenemos, pues, que, por ejemplo, yo tengo que tomar exámenes, etcétera, etcétera. Salvo los que sí tenemos que trabajar. En fin, Indira Wilke está en el teléfono en este momento. Ella es presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. Y vamos a hablar de este tema que nos ha preocupado ya varias veces y que regresa cada vez que tenemos una noticia importante. Y creo que es bueno que regrese porque es un tema que, como vemos, está muy lejos de acabar. Se trata de la violencia, lo que se llama violencia doméstica, violencia contra la mujer, violencia interfamiliar, que algunos, sobre todo los agresores, dicen que es un asunto privado cuando se trata de delitos y no hay nada más público que un delito. Indira, muy buenos días, señora congresista. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, desde el punto de vista de la Comisión de Mujer y Familia, ¿qué vacíos legislativos encuentran ustedes que son necesarios llenar? Porque yo encuentro varios, pero estoy seguro que ustedes ya han hecho un mapeo sobre este particular tema
y la falta de respuesta que las mujeres exigen desde el punto de vista de la protección de sus vidas, la protección de su familia, en fin, el restablecimiento de una vida normal, etcétera. ¿Cuál cree usted que son los principales problemas legislativos que hay que enfrentar? Sí, solo una precisión. Yo soy expresidenta de la comisión, sí, yo soy integrante, pero me tocó asumir esa tarea en el primer año de la legislatura. Pero nos ha permitido justamente identificar cuáles son estos vacíos todavía normativos. Por un lado, sí hay que decir, Rosa María, que en los últimos años la legislación ha comenzado a identificar justamente estos problemas y, por ejemplo, aumentar las sanciones en los casos de feminicidio, aumentar la pena en los casos de violencia sexual. Entonces, por ese lado, para este tipo de delitos más emblemáticos, sí hay una, digamos, mayor sanción. Mucha gente pregunta siempre, pero ¿por qué, por ejemplo, para el caso de feminicidio no incrementan las penas? Puede llegar hasta la cadena perpetua, ya digamos, si hay una concurrencia de factores. Pero, ¿qué pasa con los delitos, con las agresiones más cotidianas? Por ejemplo, las famosas lesiones leves y graves, ¿no? Entonces, ahí es donde sí hemos tenido el primer año de la legislatura una tarea de hacer un conjunto de reformas para que, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando se den estos casos de lesiones leves o graves, no haya que esperar, ¿no es cierto?, esta condición que antes se requería en el propio Código Penal de un número determinado de días de descanso médico para que recién empiece a contarse como un delito, ¿no? Exacto. En el caso, sobre todo de las lesiones, tú tenías que esperar, digamos, o tenía que ocurrirte, ¿no es cierto? Indira, en la concepción antigua, el código que sigue vigente, es decir, había una gradualidad en la pena dependiendo del número de moretones que tenías, por ponerlo de alguna manera. Claro, eso se piensa en una riña entre iguales, ¿no es cierto? Entre dos hombres o dos mujeres, pero entre iguales, con fuerzas parejas, sin relación de poder, sin probablemente ni siquiera conocerse, ¿no? Entonces sí, claro, se puede pensar en una gradualidad para medir la cantidad de pena impuesta, pero no se establece en estos tipos penales la relación previa, es decir, la relación de dependencia, de poder, de sumisión, de ataque psicológico, etcétera. ¿Cómo hacer para cambiar eso en la legislación penal? A ver, lo que pasa es que hay que distinguir. Nuestra legislación, digamos, hace un par de años, ya reconoce de manera específica la violencia contra la mujer como un delito. Es decir, la violencia que sufrimos las mujeres por nuestra condición de tal, diferente o independientemente si somos pareja o si esta agresión la vivimos en el ámbito de la familia. Antes, ¿no es cierto?, la ley del año 92 decía y hablaba específicamente o únicamente de la violencia familiar, ¿no es cierto? Nos hemos acostumbrado mucho a hablar de violencia familiar, entonces la violencia de alguna manera que recibía mayor tipo de protección por parte del Estado era aquella que se daba en el ámbito de la pareja o en el ámbito de la familia, pero hoy día ya no es así. Tenemos una ley contra la violencia que lo que menciona explícitamente es también la necesidad de proteger a las mujeres frente a cualquier tipo de agresión por nuestra condición de tal, por el hecho de ser mujeres, porque nosotras sufrimos niveles de violencia diferentes, ¿no es cierto?, que el resto de integrantes del grupo familiar solamente por ser mujeres, en la calle, en fin, con la pareja, pero también el acoso callejero. Entonces, ya se habla de eso y todas las, digamos, sanciones hacia la violencia que hay, las lesiones leves, graves, el feminicidio, incorporan esa dimensión. Es decir, que la violencia que sea por el hecho de ser mujeres tiene un tipo de sanción particular, pero, ¿cierto? Que pero lamentablemente, la pena es grave cuando te matan, pero mientras no te maten, la pena no es grave, pues. De violencia familiar. Nosotros siempre les recordamos que no, que la violencia a los integrantes del grupo familiar existe, también está reconocida, pero además de eso existe la violencia contra las mujeres, que pues tiene un conjunto de particularidades distintas. O sea, una mujer que va a denunciar, aunque no sea su pareja, aunque sea su expareja, aunque sea lo que sea, requiere un nivel de protección, digamos, específico y particular que está reconocido en la ley. O sea, no tiene que justificar ella haber sido pareja, no tiene que justificar ser pareja en ese momento, simplemente el hecho de ser mujer ya le permite, por ejemplo, hacer una denuncia por violencia y procesar eso además a nivel del sistema judicial como tal. Pero Indira, vamos al tema central. Yo creo que tiene que denunciarse, aliento a todas las mujeres que lo hagan, porque eso no solamente las salva a ellas, salvan a otras mujeres de un tipo violento. Mientras más conocido sea la violencia de este sujeto, mucho mejor, pues las mujeres estarán prevenidas y no se acercarán a él. Eso está muy bien, y así los vamos deteniendo, ¿no es cierto?, en su abuso. Pero el tema central aquí es que la sanción no llega a la sanción real. Es decir, si un hombre, todos los días, tu pareja, te pega una pequeña cachetadita o te da un jalón de pelos, diario,
diario, sin hacerte más daño que ese, ¿no es cierto? Destrozando tu autoestima y todo. Por más que tú vayas a la comisaría y pongas una denuncia y relates de estos hechos, eso queda ¿en qué? En nada. El último decreto legislativo, que es muy interesante, que sacó el Ejecutivo, justamente precisando los delitos de violencia de género y en particular los de violencia contra las mujeres. Entonces, por ejemplo, ahora la violencia contra la mujer, tal cual, o sea, sin que tengamos que apelar a las lesiones leves o graves, ya es un delito con una pena bastante baja todavía, pero ya es un delito como sí, tal. pero la pena, Indira, no pasa, la pena no pasa de 2 años, pues, y ningún juez en nuestra sociedad machista, además, donde la mayoría de los jueces son hombres, que además les parece a los fiscales también que esta conducta es, entre comillas, normal, entonces, y a la policía le parece normal, nadie tramita estos casos, pues. Y no lo podemos procesar, no lo podemos detener ni siquiera, pero hoy sí sí puede hacerse eso, ¿no? Entonces sí falta capacitar todavía muchísimo al personal policial, a los operadores de justicia para que hagan cumplir la ley. Claro, pero cumplir la ley significa, o sea, todos sabemos que con una con una pena de menos de 4 años, normalmente, por lo general, el juez no va a dar prisión efectiva. Eso también es verdad. No hay un incentivo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, como no hay prisión efectiva, entonces el victimario se mueve de la risa, sale de la comisaría riéndose, diciendo sí, pues me voy a ir a confesar, porque sabe que no le va a pasar nada. El que hemos visto a este sujeto camino riéndose, se ríe porque sabe que no le va a pasar nada. Ahora, su caso es mucho peor, digamos, porque él no está siendo acusado simplemente por el delito de violencia contra mujeres, él está acusado por intento de feminicidio. Entonces, claro, tentativa de homicidio en la modalidad de feminicidio. Por parte de las autoridades de defensa de esta mujer agredida, que planteen directamente, ¿no es cierto?, que se le sancione, que se le investigue, que se abra la denuncia por intento de feminicidio, pero ojalá, como digo nuevamente, que en la interpretación de los operadores de justicia no intenten no aplicar esta sanción que sería la máxima. Es que no la van a... ahí estoy todavía congresista, el problema... Esa es la segunda parte del problema. La norma puede tener toda la buena intención del mundo, pero el operador de justicia la va a aplicar de acuerdo a su idiosincrasia. Y su idiosincrasia es que, bueno, pues la arrastró, como decía el abogado de este señor, la jaloneó. O por cualquier otra cosa que signifique sencillamente que ese señor no pase ni un día en la cárcel, ¿no? Y lo digo porque además hemos visto un caso similar hace un año, que fue el caso de Contreras, con video y todo, nuevamente con arrastrada por el piso y todo, al señor, al agresor de la señora Contreras no se le procesó y no está preso, o sea, es inaudito, pero por eso digo nuevamente, lo que sí hay que recordarles siempre a las autoridades es que las normas, el marco normativo, de alguna manera existe. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Yo sigo contigo en que, por ejemplo, deberíamos tratar de que todos los delitos de violencia contra las mujeres impliquen tener una sanción de cárcel efectiva. Estoy de acuerdo, ahí podemos trabajar para, por ejemplo, en ese caso sí hacer las reformas que hagan falta, ¿no? Creo que, como digo, se dio un paso adelante haciendo que ya exista el delito de violencia contra la mujer, que lo sacó el gobierno en el decreto legislativo. Yo creo que faltaría, ¿no es cierto?, que eso efectivamente tenga ya una sanción de pena efectiva para que no haya ninguno de estos agresores que intente decir, bueno, que me procesen por ese delito, pero como no tiene pena efectiva, entonces yo no tengo ningún problema, no me preocupo. Claro. Pero ya hay un marco normativo para casos graves como como el intento de feminicidio. Pero tiene que ser muy grave. Sí, genera sanciones firmes. Entonces lo que falta es que se apliquen, que la interpretación que hagan también las propias autoridades a nivel de la fiscalía, a nivel del juzgado, realmente intenten entender, ¿no es cierto?, que eso no es un caso aislado, porque el problema es que muchas veces se procesan esos casos como si fueran aislados. Entonces, claro, intentan pensar de qué manera pueden obtener pues el conjunto de pruebas que de alguna manera lleven a demostrar que efectivamente está a punto de matarla, pero todos hemos entendido en el testimonio de la víctima, ¿no es cierto?, que si te atacan con una tijera, con un cuchillo, no sé qué, te arrastran por la calle y luego intentan nuevamente volverte al lugar en el que tenían retenida, es porque evidentemente quieren atentar contra tu integridad, no es que te quieran, como dice este abogado del agresor, tranquilizarla o que la jaloneó, pero no la empujó, o sea... creo que sí hay un problema de enfoque en cómo se interpretan las normas en beneficio de las víctimas, y yo creo que lo que está pasando es que no se ha hecho eso, no se ha interpretado la ley, no se ha hecho cumplir la ley en beneficio de las víctimas. Todavía se cree, ¿no es cierto?, y se pone sobre duda su palabra y su testimonio, lo cual es un problema ya mayor que tenemos que afrontar, ¿no? Cómo entendemos el relato de las mujeres que denuncian como algo verdadero o cómo seguimos, ¿no es cierto?, desconfiando de ello. El caso de Lorena Álvarez creo que es similar, o sea, ella ha salido con todo a contar
su caso, a dar los detalles, y hay mucha gente que todavía sigue pensando que está haciendo eso como parte de una especie de estrategia para atacar a sus parejas. O sea, es absurdo. ¿Quién arriesga su vida, su trabajo, en fin, su tranquilidad? Ahora, hay para salir a contar algo tan grave. Mira, digamos, otra cosa, por ejemplo, también el sistema de operación de justicia. Todos sabemos lo que es pasar por un médico legista. En fin, más o menos es rápido el trámite, pero podría ser muchísimo más rápido si se habilitara a cualquier centro médico del país para poder hacer una pericia que podría hacerse con un mínimo de capacitación, como sucede en los Estados Unidos. Pero sin embargo acá ni siquiera se les pasa por la cabeza que un kit de violación lo puede aplicar cualquier médico con entrenamiento en cualquier hospital de salud público o privada. Eso todavía tienes que ir de violada y golpeada, ¿no es cierto?, a un médico legista, a revictimizar todo. Bueno, muy bien. Pero lo más grave del testimonio, creo yo, de Lorena Álvarez, es que tiene que pasar por una pericia psicológica que se la han programado para enero. ¿Para enero? Sí, para enero. Tiene fecha para enero. Entonces, ya pues para enero, el sujeto ya regresó a tu casa, el sujeto ya amenazó a tu familia. Y no estoy hablando del caso de ella, del caso de cualquier mujer. O sea, para enero. ¿No? Porque no hay presupuesto, porque no hay gente, porque no hay psicólogos, porque no hay lo que se necesite haber, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ¿con qué confianza una mujer va a denunciar si al final te dice no sirve para nada? Ya, el tipo sigue parado en la esquina de mi casa, el tipo sigue rondando el colegio de mi hijo, el tipo sigue fastidiando a mi madre, el tipo sigue dejando mensajes asquerosos en mi celular. ¿De qué me sirve todo esto? ¿Para qué denuncio? No, es fatal. Mira, si yo identificara, si hiciéramos el esfuerzo como Estado de ponernos de alguna manera una meta inmediata para poder empezar a resolver estos problemas que ocurren, yo creo que uno de los cosas que deberíamos ubicar como prioridad es justamente la atención a las víctimas de violencia psicológica. Porque como tú dices hoy día, la violencia psicológica simplemente queda impune. O sea, tú puedes haber sufrido, en fin, 10, 5 años de violencia psicológica o de relaciones en tu familia, y la verdad no va a pasar nada. Porque por un lado está lo que tú mencionas, ¿no es cierto?, que a nivel de medicina legal para la violencia psicológica, para las crisis de violencia psicológica, simplemente inexistentes. O sea, no se dan abasto, los plazos son larguísimos, y con lo cual en realidad lo que hace es que la víctima nunca vaya. Entonces, bueno, desisto simplemente de ir porque eso no tiene sentido. Pero por otro lado también la falta, ¿no es cierto?, de personal para hacer esta pericia en muchas regiones del país en las que nos hemos movilizado por el trabajo de la Comisión el año pasado, y nos decían abiertamente desde la Fiscalía que la isla legal no tiene psicólogos. Entonces, en esa región no se puede hacer ni siquiera la pericia psicológica. Solo que haber llegado por ahí alguno destacado desde Lima, en fin, por la fecha en la que más o menos hubiera habido algún tipo de denuncia, pero en muchas regiones no había psicólogos en medicina legal, con lo cual, digamos, esa denuncia se iba a archivar en el corto o en el largo plazo, pero se iba a archivar. Entonces, y había una estadística interesante, efectivamente se decía que el 80% de denuncias por violencia psicológica se archivaban. Entonces, la violencia psicológica en este país en realidad es impune. O sea, tú puedes efectivamente violentar psicológicamente a una mujer, digamos, y tener la tranquilidad que no te va a pasar nada, que no vas a recibir ninguna sanción, a pesar de que, bueno, hay sanciones a nivel de la legislación, pero como nunca se va a poder procesar ese caso, entonces no va a pasar nada. Entonces creo que sí, esa es una de las cosas en las que falta a nivel operativo, o sea, a nivel ejecutivo, dotar, ¿no es cierto?, no solamente de personal, sino, en fin, hasta de convenios para poder facilitar, por ejemplo, que si la pericia no te la hacen pues en medicina legal, pero te la hacen en un hospital del Estado que atiende casos de violencia psicológica o que atiende casos de salud mental, entonces lo puedes hacer ahí, pero tampoco hemos llegado a eso. Creo que es una de las prioridades en las que se tiene que avanzar, como digo nuevamente, a nivel de dotación de recursos. No se puede hacer todo al mismo tiempo, pero sí hay que dar pasos en algunas cosas que vienen muy rezagadas. La violencia psicológica, la atención por violencia psicológica en el país, sí es una de las cosas más rezagadas, invisibilizadas, y sobre las cuales sí creo que habría que insistir en cambios. Así que si de algo puede servir un caso como este y el caso de Lorena Álvarez es para hacer hincapié en la necesidad de que hayan reformas a nivel de lo que es medicina legal, a nivel de lo que es la coordinación entre las diferentes instituciones para poder atender estos casos de violencia que, como digo, la mayoría van al archivo. Así es. Ahora, ¿cuántas condenas hay? Esa es la otra, ir a buscar la otra punta, ¿no es cierto? Todo el proceso sería bien interesante, porque condenas por homicidio de mujeres hay, por supuesto, ¿no es cierto? Feminicidio, arao, hay, eso sí tenemos, pero condenas por violación en el Perú,
hay poquísimas. Y hay una población penitenciaria importante. Y condenas por violencia a la mujer en el entorno de su pareja, de su conviviente, etcétera, condenas, con prisión efectiva, yo no conozco. No sé, de repente usted conoce, pero yo no conozco. Muy pocas. Muy pocas Condenas. La mayoría llegan a ser presos, digamos, por prisión preventiva, pero son liberados. Condenas por delitos de violencia sexual, si bien es cierto, las condenas son numerosas, o sea, tú sí ves en el sistema penitenciario un conjunto de personas presas por delitos de violencia sexual o de agresión sexual, pero en realidad ese número incluso es mucho menor que los casos que realmente se denuncian o que se registran, y ya ni hablar de los casos que no se denuncian, porque muchos de estos casos ocurren, digamos, mientras la víctima no se atreve a denunciarlos, y entre que pase ese tiempo el delito prescribe. Entonces, hay otra propuesta que ya estamos afortunadamente empezando a debatir en el Congreso, que es justamente modificar el hecho de que se pueda permitir la prescripción de los delitos de violencia sexual. Exactamente. Que puede ser algo tan evidente y necesario, pero que todavía no se ha modificado la legislación peruana, o sea, que los delitos de violencia sexual no prescriban, para que cuando una víctima, sobre todo si es una víctima menor, un menor, ¿verdad?, un niño, una niña, se atreva a denunciar, tenga la posibilidad que efectivamente ese proceso se abra y que no le digan, bueno, está prescrito y ya no puedes ni siquiera quejarte, ¿no? Entonces también es algo que está pendiente en el Congreso. Ya hay por lo menos 3 proyectos de ley presentados en esa materia, uno de ellos de mi autoría, pero yo espero que eso sea debatido también con celeridad, porque es un tema en el que creo que no va a haber diferencias. Todos entendemos la necesidad justamente de poner acá un cambio que permita que estos delitos no queden en impunidad simplemente, y que le demos una oportunidad a las víctimas de poder denunciar, de poder sentir que después de un tiempo han reunido la fortaleza suficiente para poder empezar un proceso de denuncia a quienes fueron sus agresores. Así que también es un tema difícil. Y el otro lado de la moneda de esto que tú decías sobre cuántas sentencias efectivas hay para los casos de violencia, yo creo que no es porque las víctimas finalmente no estén denunciando, es porque todavía tenemos un sistema judicial que no ha entendido su labor justamente como garante de esos derechos que tienen las víctimas. Son muy pocos los jueces que se atreven a aplicar las condenas más fuertes, ¿no? Todavía interpretan esto, como digo, en desmedro de las víctimas, intentan cuestionar la veracidad del testimonio, intentan de todas maneras, bajo una perspectiva tradicional, corresponsabilizar incluso a las víctimas de las situaciones de violencia que han vivido. Dicen, bueno, o sea, el agresor no es loco porque algo habrá hecho la persona, también lo permitió y también fue parte de eso. Entonces, ese es el otro factor que hay que cambiar en el imaginario de los que imparten justicia, ¿no? El cómo ellos asumen, ¿no es cierto?, entienden que están frente a una sociedad en la que la violencia de género se ha vuelto un problema estructural. No es un problema aislado, no es un problema de 2 personas, de una pareja o de una familia, es un problema en el que estamos lastimosamente todos, independientemente de nuestra condición social, económica, viéndonos involucrados de manera muy fuerte. Muy bien. Muchísimas gracias a la congresista Indira Wilca, y ojalá que estas propuestas legislativas finalmente se discutan en el Congreso. Recuerde usted que la última vez que tratado por decreto legislativo el Ejecutivo de incrementar las penas para los crímenes de odio, el Congreso fujimorista, que ahora grita, sí, estamos con las mujeres, derogó la norma. Y hasta ahora no hay una que la sustituya. La derogó. Y algo que quiere avanzar en lo que hay consenso, porque muchas veces se habla de los consensos, ¿no es cierto? Sí, en el Congreso, en todas las bancadas hay parlamentarios y parlamentarias comprometidas con ese tema, pero entonces demostremos que ese consenso nos lleva ya a cosas concretas de resultados. Y yo todavía esos resultados espero verlos, porque no estamos avanzando con la celeridad con la que se necesitaría actuar en este caso. Ok, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y nuestro productor nos dice que la ministra de la Mujer, por supuesto, está en un evento de UNICEF, eso dice su jefe de prensa. Queremos hacer acá pública nuestro malestar, porque no es solamente con esta ministra de la Mujer, sino con la anterior también, que su equipo de prensa nos tiene absolutamente vetados. Y cada vez que tratamos de hablar de un tema que tiene que ver con las mujeres del Perú, tenemos el impasse directo del equipo de prensa del Ministerio de la Mujer, que se harán los muy democráticos y qué sé yo, pero a esta mujer no le dan ninguna posibilidad de hablar con la ministra. Y yo también quiero participar, digamos, diciendo que hay una discriminación de género contra periodistas mujeres en el Perú, y esta es una típica, esta es una clásica.
¿no es cierto? Periodistas hombres tienen mejor trato que las periodistas mujeres en el Perú. Y algún día escribiré largo sobre eso. Pero esta es la típica acción. Cuando una mujer quiere hablar con la ministra de la mujer, ahí no quiere su grupo de prensa. Obviamente, porque le vamos a hacer las preguntas que las mujeres sí podemos hacer. Vamos a una pausa y volvemos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, y reacciones en Facebook Live. Nos dice Paola Franco Sotomayor, increíble, para enero, lo que comentaba sobre el caso de Lorena Álvarez, ¿no? El médico legista, es horrible esta situación porque para que te hagan caso tienes que ir con el ojo en la mano. Sí, claro. Y que fíjense, hay varios delitos, ¿se dan cuenta? El homicidio o la tentativa de homicidio es un delito. Todos los delitos en su modalidad de tentativa son delitos también. Entonces, el feminicidio, que es una forma agravada de homicidio en modalidad de tentativa, efectivamente agrava la pena y la situación del delincuente. Por eso es que este señor Camino, que ella alega, le puso un cuchillo en el cuello y le dijo, te voy a matar, tiene en este momento un proceso que se está abriendo por tentativa de feminicidio. ¿Ok? Eso en primer lugar. Ahora, si tú vas por lesiones, efectivamente, como dice la señora, por lesiones no hay forma de conseguirlo. Porque por lesiones te tienen que mandar 15 días al hospital, 15 días de descanso médico, ¿eh? O sea, huesos rotos, estamos hablando, ¿no? Eso ya es lesión grave. Y aún la lesión grave no tiene una pena muy grave. No tiene, y los jueces no las ponen, pues hay una especie de, ¿cómo les digo? Delitos socialmente aceptados. Ay, pues. Naturalizados. Hay varios que están naturalizados, son socialmente aceptados, que no se consideran tan graves, ¿te das cuenta? Y eso es lo que hace que la impunidad reine en el campo de la violencia familiar. Okay. Entonces, ¿qué les podemos decir a las mujeres para que se defiendan de una situación ahí, para que escapen de una situación? Primero denuncien, no está de más. ¿Saben por qué? Porque dejan constancia los hechos. Y si esa persona, normalmente estos sociópatas quieren tener reconocimiento social, ser importantes en la comunidad, etcétera, lo último que quieren es tener, ¿no es cierto?, en público su biografía. Claro. ¿Ya? Eso para empezar. O sea que denunciar siempre es importante, aunque sea un moretón del tamaño de una mosca. Hay que ir y denunciar siempre. Y hay que enseñarle a nuestras hijas que hay que ir a denunciar, ¿no es cierto? Y a nuestros hijos, por supuesto, que no agreguen jamás a una mujer. Okay. Y la segunda cosa que una mujer tiene que hacer, esto es bien importante, escúchenme, es educarse. Educarse para obtener mejores posibilidades de empleo y tener una vida económica autónoma. La mayor parte de los problemas generados por la violencia doméstica vienen de mujeres que están atrapadas en una situación de servidumbre o esclavitud con un hombre que las mantiene a ellas y a sus hijos. Por lo tanto, es importantísimo darle una educación a las niñas en el Perú. No importa cómo, pero hay que darles una educación universitaria, superior, técnica, que les dé un oficio que les permita escapar de una situación de terror donde ellas están atrapadas porque no quieren perder lo poco que tienen. Entonces una pareja que con mucho esfuerzo compra pues un departamento y por ahí le pega todos los días y sabe que si ella se va, le quita pues el bien o no lo va a vender nunca, ¿no? Entonces nunca le va a dar su mitad. Y sus hijos se quedan sin tener dónde vivir. Pero en ese caso, Rosa María, habría que agregar algo más, me imagino, ¿no? Porque tenemos recientemente el testimonio de una periodista que trabaja en televisión, digamos, que tiene buenos recursos. Claro, y que a ella le van a decir de todas maneras, no, pues es que a ella le dan un trato privilegiado, ¿no? Claro. Y no le han dado ningún trato privilegiado, al contrario. Su agresor ha salido, y yo creo que ha sido bueno que salga porque ha quedado completamente expuesto. O sea, este sujeto dijo que nunca le había tocado y que nunca le había hecho nada. Y 10 minutos después ella presentaba un correo electrónico donde le pedía perdón, correo de fecha cierta, y un audio donde este sujeto llorando, así me hizo recordar a los de Denny Falvi, digamos, llorando, por favor, perdóname, recíbeme. O sea, si tú no le has hecho nada, ¿por qué le dejas contéstame el teléfono? Rogándole que le conteste el teléfono. Es más, este sujeto, discúlpeme porque no tiene otra calificación, la obliga a escribir una carta bajo coacción,
lo cual también es un delito, y luego arranca la hoja, se la guarda y dice, con esto te fregué, con esto te reventé, donde él la obliga, y está en su casa hasta las 4 de la mañana, haciéndola escribir una prueba, entre comillas, para que él la pueda coaccionar. Cuando este sujeto, que está mal de la cabeza, no recordaba, 1, los correos electrónicos, 2, las llamadas que ella tiene guardadas, y 3, un testimonio que en este caso es vital, que es el testimonio de su primera esposa. Así es. La primera esposa, que no vive en el Perú, se comunica con Lorena Álvarez y le explica todo lo que le ha hecho a ella durante años. Y que sus heridas no han podido ser del todo curadas. Entonces estamos hablando de un perpetrador que ha tenido, además, 3 matrimonios por lo menos, ¿no es cierto?, y cada vez más cortos, cada vez relaciones más cortas, donde tú eres un patrón, pero claramente un patrón de violencia. Un perfil también, ¿no? Exactamente. Y obviamente una persona que se exhibe en los medios de comunicación como un gran profesional, que es parte de esta patología, ¿no? El necesitar una especie de validación social. El caso del otro muchacho, que no conocemos detalles, también tenemos a un sujeto que su hermana dice que está en drogas, ¿ya? Ahora, la droga no justifica en absoluto, ¿no es cierto?, el daño que una persona reciba. Pero es posible, y yo lamento esto, que su abogado quiera después declararlo inimputable porque está bajo el efecto del alcohol o de las drogas. Lo cierto es, de nuevo, que la víctima tiene que tener las garantías para que este sujeto no se le acerque. ¿Qué es lo que quiere la víctima? Que el sujeto no se acerque más a su vida, que no se acerque a su familia, que no ponga en riesgo a sus hijos, que no se le acerque. Cuando hay hijos de por medio, por supuesto, es mucho más grave, porque hay que reclamar una pensión de alimentos, y el padre, a pesar de ser un victimario, no pierde todos sus derechos como padre. Entonces hay que mantener un nivel de trato, pero mientras más lejano, mejor. Hay algo que me preocupa en torno a todo esto, Rosa María Palacios. En primera instancia, ¿cómo comienza una violencia contra la mujer o una violencia familiar? Porque finalmente son mujeres que lamentablemente, no es el caso de Lorena Álvarez, que la primera denunció, eso es lo que no se esperaba de este sujeto. Son mujeres que son, mira, así como los pedófilos identifican a sus víctimas rápidamente, discriminan, los perpetradores de violencia contra mujeres buscan a un tipo de mujer. Que no los va a denunciar. No, que tiene la autoestima muy baja. Ajá. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces les repiten todo el tiempo que no saben hacer ciertas cosas. Al principio, no, lo que pasa es que tú no sabes cocinar. No, lo que pasa es que, ay, mira, tú no eres ama de casa. No, tú profesionalmente estás en otro nivel distinto al mío, ¿no? Así se empieza. Entonces te bajonean y te bajonean y te bajonean. Ese es un síntoma, es un signo de alarma. Señora, señorita que me escucha, si usted tiene una pareja que la bajonea todo el tiempo, corra por su vida. Porque tarde o temprano ese hombre va a golpear. Ese hombre golpea. Bueno, de ahí se pasan los golpes. No, de ahí se pasa a cosas peores. A la agresión, ¿no?, verbal, por ejemplo. Claro, la agresión verbal al poder, al control. No te doy plata. Oye, tengo que pagar el colegio, los chicos. No sé, ya tú verás cómo haces. No, oye, pero tengo que comprar comida para la semana. No sé, ya verás cómo haces. No te has portado bonito conmigo. Si te portas si te portas bien conmigo, te doy la plata. Entonces es la sumisión a través del dinero, ¿no? Entonces te tienes que portar bien. Entonces ahí comienzas con, sí, pues, y los hijos también se involucran con, mamá, pues si tú sabes que se molesta cuando la comida no está caliente, ¿por qué no lo esperas con la comida caliente? ¿Te das cuenta? O sea, las justificaciones de este manipulador se socializan dentro de la familia. Entonces, mamá, yo dejé todo el cuarto ordenado, ¿por qué no lo ordenaste tú si a él le molesta? Los mismos hijos comienzan a aterrarse de las explosiones de violencia de un sujeto, ¿no es cierto?, que no tolera, ¿no es cierto?, que no se hagan las cosas bajo su poder y dominio absoluto y total. Durmiendo con el enemigo, ¿no? Exactamente, Sí. ¿no? Y obviamente estos sujetos, cuando están en la vida social, reitero, quieren validación, reconocimiento, quieren ser los reyes del grupo, quieren que todo el mundo los mire, quieren ser premiados, y además sienten, y eso también es cierto, que el mundo, ¿no es cierto?, no los valora
de la forma en la que ellos hay un narcisismo pues brutal. Ellos son infinitamente superior y no les dan el sueldo que merecen, no les dan el puesto que merecen, el reconocimiento que merecen, entonces descargan su ira ¿en quién? En la persona más débil que tienen al lado, a la cual ya le han destruido la autoestima. Porque si esa mujer dice, por ejemplo, bueno, a mí me gustaría estudiar, ay, ¿qué vas a estudiar tú, por favor? Tú siempre has sido brutísima. ¿Qué vas a estudiar? ¿No? O yo quisiera llevar un curso. ¿Por qué se gasta la plata? Es un proceso de derrumbar la moral de la pareja. Exactamente. Además, normalmente estos sujetos, en los casos más graves, alejan a esas mujeres de sus familias, alejan a esas mujeres de toda su red de protección. Y de sus amistades. Exactamente. No puedes ver lo que decía la chica Álvarez, es clásico. No puedes ver a esta persona, no puedes ver a esta otra persona. Claro, tus padres son malos, no te quieren. Tus padres en realidad están contra ti. Tus padres han sido malas personas, entonces te alejan de tu familia, que es tu red de protección, para poder abusar de ti con mayor comodidad. Okay. Y tú, como tienes autoestima baja, te la crees, pues entonces sí, pues de verdad, mis papás nunca se ocuparon de mí, o lo que fuera, ¿no? Y te vas alejando y consumiendo. Y se presentan los primeros síntomas de agresión, primero verbal, luego física. Pero hay algunas agresiones, Rosa María, que no dejan huellas o marcas. Y ese es el problema. No, si aquí en la justicia pasa algo. Mira, la policía lo sabe. Si te pegan con manguera, no te dejan marcas. Claro. Esa era clásica de la tortura, ¿no es cierto?, de las dictaduras militares. O sea, que, por favor. Y el ahogamiento tampoco te mata. Te pega el susto de tu vida. Te meten la cabeza dentro del water y jalan a ver. No deja prueba. Claro, no deja prueba. Entonces, eso es lo que sucede. Hay un montón de formas de maltratar físicamente a una mujer que no dejan huella. Y no tienes más que el testimonio. Lo dijo este señor Juan Mendoza, es su palabra contra la mía. Así es. Y lo dijo con toda tranquilidad. No, pues ya no, porque ahora hay videos. Ahora no hay videos, hay audios, perdón. Ahora hay el testimonio de la primera mujer. Estamos hablando de un perpetrador que ha hecho carrera, ¿no es cierto? Que ha hecho una carrera en este tipo de actos por el testimonio de sus víctimas y porque ahí están los correos electrónicos que contradicen todo lo que ha dicho. Así es. La famosa carta. Mira, ¿cómo puede ser posible que un sujeto se presente, discúlpenme, ¿no?, diciendo que tiene una prueba pericial de parte y Rosana Cueva no le diga que esa la ha contratado él, pues? La prueba pericial de parte es la que tú mismo contratas y que esa prueba en un proceso no tiene ningún valor. Así es. La que tiene valor es la que determina el juez, no la que determina la parte. He consultado con mi médico y dice que no, que esos golpes que ella dice que yo le he hecho son imposibles que los haya hecho yo de acuerdo a su propio relato. ¿Qué cosa? No es válido. No, pues porque ese médico no ha examinado a esa mujer, para empezar. No ha escuchado él su relato. Disculpen, en una entrevista yo le había pegado 2 zamaqueadas con esa nomás. Ah, pericia de parte, muchas gracias, pasa por acá. Eso no sirve, ¿no es cierto? Es como Lorena Álvarez también puede presentar una pericia de parte, ¿no es cierto? Y al sujeto lo destrozan. Lo que sirve es la pericia que ha hecho el médico legista, que señala que efectivamente hay lesiones. El daño está causado. Está causadísimo, no hay discusión. Muy bien. Pero en fin, vamos a parar acá porque yo seguiría hablando del tema por muchas horas. No, hay mucho que hablar y hay mucho que arreglar también. Hay mucho que arreglar en la justicia y en las casas de las personas. Pero no queremos despedirnos del programa sin hablar de Fernando de Cislo, el gran pintor peruano, que no solamente fue un gran pintor, sino un gran activista de la libertad. En realidad, hay que trabajar en la memoria, yo creo. Y lo más lindo de entrevistarlo es que tenía una gran memoria. Sí. Yo lo entrevisté en el 2012 en una entrevista que está hoy día colgada en mi blog y hablamos de su vida, pero hablamos sobre todo de la muerte. La muerte, la cual le parecía inevitable, tú sabes, pero en un sentido más trágico de lo que a todos nos puede parecer. Y ahí está la entrevista para que la lean. Tenía en ese momento 87 años y él creía que no había nada después de la muerte. No creía en la trascendencia. No creía ni siquiera en que su obra iba... O sea, podría entender que su obra trascendiera, mas no él, ¿no? Eso es lo que él entendía por trascendencia, ¿no? Me decía, ¿quién es Cézanne el día de hoy? El Cézanne es París del siglo XIX. No es ese viejo cascarrabias que pintaba. Ese ya no existe, ya desapareció. Lo mismo va a pasar con la obra de los artistas finalmente, ¿no? Y también, por supuesto, la preocupación de la banalización de todo, ¿no? La banalización del amor, la banalización de la música, la banalización de las manifestaciones artísticas, del baile, de las cosas que lo acompañaron. Y ese pintar hasta el final, ¿no?
nunca dejó de pintar hasta el último día de su vida. Ha muerto en circunstancias trágicas, todavía no hay un peritaje definitivo de los bomberos, porque no hay testigos de lo que ha sucedido, pero lo que se presume por la caída, por las lesiones que tienen en el cuerpo, es que él y su esposa bajaban las escaleras y han sufrido una caída muy fuerte, probablemente tratándose de ayudarse uno al otro durante la caída, y que esto los ha golpeado fuertemente la cabeza, y los han encontrado, ya sin signos vitales cuando llegaron los bomberos. La secretaria fue la que hizo la llamada de emergencia, y los han encontrado a los dos en esa condición. Un accidente doméstico, por cierto, que nos obliga siempre a repasar las medidas de seguridad dentro de casa, ¿no? Pero que nos deja a todos muy tristes. Era interesantísimo, Fernando, decirlo, porque era un hombre que era muy amigo de dos premios Nobel, de Octavio Paz y de Mario Vargas Llosa, de los dos. Y cuando hicieron a Mario Vargas Llosa premio Nobel, me dijo, no es el primero que conozco, ¿eh? Sí. Pero dije, ¿a cuál? No, fui muy amigo de Octavio Paz. No tenía. Era él, además, sobrino de Abraham Valderomar, ¿ya? Del cual guardaba recuerdo, oral más que vivido, porque no Valderomar muere antes de que él nazca, pero hereda su biblioteca y es un gran lector. Y los paisajes del sur chico del Perú, los paisajes de Pisco, los paisajes de Ica en general, son los paisajes que a veces están siempre en su obra, con estos soles negros que están muriendo, ¿no? Yo le pregunté en esa entrevista si se había dedicado a matar dioses, ¿no? Entonces nos reímos mucho, me dijo, no se le había ocurrido. Léanla, porque la verdad es que es una entrevista muy bonita, está en mi blog. Está en tu blog, rosamariapalacios.pe. Muy bien. Muy bien, y nosotros nos despedimos diciendo, ¡arriba Perú! Y vamos a perder. Muy bien. ¿Ya? Listo. Chao. Cábala. Vamos a perder. Ya, listo. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.